Bien, maestros, a ver, ¿qué respuestas han colocado? ¿Qué alternativa consideran ustedes que es la correcta para el caso número 6? La mayoría están indicando la A, sigue la D. Ya, sigue la D. ¿Nadie la C? Entonces, analicemos este otro caso, el caso número 6. ¿Qué nos plantea? Dice, como parte de una unidad de aprendizaje, los estudiantes de quinto grado aplicaron una encuesta a sus compañeros del grado para conocer su juego de mesa preferido. Luego, la docente y los estudiantes elaboraron una tabla en la que sistematizaron la información recogida. A continuación se presenta dicha tabla, ¿no? Tenemos aquí el juego de mesa y por el otro lado la cantidad de estudiantes que lo prefieren. El ajedrez lo prefieren 7 estudiantes. Las damas, 2 estudiantes. El ludo, 8 estudiantes. Monopolio, 4 estudiantes. Y dominó, 3 estudiantes. Eso es lo que ha salido al momento de realizar esta encuesta. Dice, los estudiantes organizados en equipos se encuentran elaborando sus gráficos de barra, ¿no? Ya ustedes todos creo que conocen y saben cómo son esos gráficos de barra, que inclusive también les vienen algunas lecturas. Dice, en este contexto, en el contexto de que están organizando, se refiere a, ojo acá, haga su rayo, por favor. En este contexto, se refiere a la oración anterior. Esto les va a servir para comprensión de textos también a ustedes, maestros, ¿ya? Cuando dice, en este contexto se refiere a la oración anterior, es decir, que los estudiantes organizados en equipos se encuentran elaborando su gráfico de barra. La docente dice, nota que uno de los equipos tiene dificultades para construir dicho gráfico. Y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para que la docente ayude al equipo? Recordando que cuando un docente nota dificultades en el desempeño de los estudiantes, puede prestar ayuda, pero la ayuda no significa jamás darle respuestas. Eso lo tenemos que tener muy claro. La ayuda no significa, ay, yo te voy a decir cómo tienes que hacerlo, hazlo de esta manera, hazlo de esta forma, etcétera, etcétera. No, la ayuda tiene que consistir en darle de repente pistas para que los estudiantes puedan más o menos ir dándose cuenta de qué es lo que tienen que hacer. Ojo, las pistas no significa, te voy a dar, por ejemplo, te voy a dar un número, te voy a dar una palabra para que tú sigas, eso no son pistas, ¿ah? Las pistas son tipo de preguntas, forma de cómo puede guiar para que los estudiantes puedan darse cuenta de lo que les falta o cómo pueden hacer, en este caso, cómo pueden elaborar su gráfico de barras. Y entonces veamos y analicemos cuál, desde la perspectiva de la acción mediadora del docente, permitirá ayudar a este grupo de estudiantes, también dando respuesta al maestro que preguntó hace un momento, de que si ya la escuela no exige que el maestro explique, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que mediar. Y la mediación consiste justamente en, ¿qué puede hacer? Hay muchas cosas que hacer. Un mediador es el que sabe, perfectamente conoce, digamos, lo que corresponde a su área, a su nivel, ¿no? Conoce y maneja las teorías del aprendizaje y sabe cómo guiar. Es un trabajo más complejo, inclusive, que el anterior trabajo. Veamos entonces y miremos la alternativa C, que nadie la ha señalado, ¿verdad? Pero miremos esta, dice, entregarles un gráfico de barras incompleto, que solo presente los ejes con sus respectivos nombres. O sea, le va a entregar un gráfico de barras incompleto con el eje vertical, que es este, y el eje horizontal, ya ustedes saben esto, ¿verdad? Y dice con sus respectivos nombres. Entonces le pondrá, por ejemplo, pues en este eje, en el vertical, le va a poner la cantidad de estudiantes, ¿no? Porque ahí van los números. Y aquí en el eje horizontal irán pues los juegos de mesa. Si el maestro hace esto, si le entrega ya tanto el eje vertical como el eje horizontal, cada uno con su nombre, acá la cantidad de estudiantes y acá los juegos de mesa que han sido productos de la encuesta, esa será una ayuda para que el estudiante pueda construir, elaborar su gráfico de barras. ¿Un mediador debe hacer eso?
Solo les pregunto, ¿ah? Indican no, han puesto acá, pero ya le está dando casi listo y para el quinto grado no es adecuado. Aún así no sea quinto grado, por eso les digo, maestros, que la mediación no tiene nivel, no tiene grado, no tiene modalidad. El ejercicio de ser mediador es transversal. Cuando digo transversal es que todos los maestros tienen que hacer lo mismo. ¿Me dejo entender? Entonces miren acá. Ya, les entregó, luego les da algún, miren, fíjense, luego dice, también le da algunas marcas de la escala con algunos valores. Es decir, que por ejemplo, si está en el eje vertical, donde van a poner los valores, de repente ya les da la escala, o sea, por acá le pone, vamos a suponer, 0, por acá le pone, vamos a suponer, no sé, pues 2, y ya está, o sea, le pone 2 por acá, le pone 4 para que el chico pueda seguir, o sea, ¿esa es una ayuda o prácticamente ya le está dando todo? ¿Esa será una ayuda desde la perspectiva del mediador maestro? Entonces le está dando todo. Ya, y miren acá, dice, la escala con algunos valores y la barra que corresponde a la cantidad de estudiantes que prefieren ajedrez. O sea, que ya les va a dar, les va a colocar solamente para que ellos digan, ah, ya, bueno, solo me falta tal cosa. Dice, luego, y solicitarles que completen el gráfico. Después, pedirles que expliquen para qué sirven los gráficos de barras. Entonces, la ayuda que un docente pueda dar a los estudiantes desde este paradigma educativo socioconstructivista, maestros, donde el estudiante es el constructor de su aprendizaje y el docente es el mediador, el guía, el orientador, más no el que le va a dar, toma esto, toma aquello, toma lo otro, no. Obviamente si pudiera dar algo como para que los chicos pudieran pensar, pudieran reflexionar, sería diferente. Pero acá ya no hay nada de reflexión, simplemente está dándole para que las personas, para que los chicos completen. Por eso es que también acá aprovecho esta oportunidad, teniendo en relación a este caso, que cuando hay alguna pregunta en atención a cómo favorecer la escritura de los chicos y que les pongan, por ejemplo, como alternativa, que la docente les presente un texto incompleto para que los niños o los jóvenes puedan ir completando, jamás será la respuesta correcta. Porque esas no son las ayudas que se requieren desde esta perspectiva paradigmática. Y ahora miremos esta, la alternativa B. Dice, distribuir por grupos piezas cuadradas. Acuérdense que los cuadrados tienen lados iguales. Ya, ustedes por favor les pido si tienen lápiz y ahí tienen un papel, hagan esto, hagan piezas, hagan cuadrados, todos, no dicen de diferentes tamaños, ¿tá? Todos hablan, dicen, distribuir por grupos piezas cuadradas de cartulina, o sea que son piezas cuadradas del mismo tamaño. Dice, para representar cada respuesta obtenida en la encuesta. Quiere decir que si, por ejemplo, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 respuestas en atención a estos 5 juegos de mesa, pues van a ser 5 cuadrados, donde una va a ir 7, otra va a ir 12, otra va a ir 8, otra va a ir 4 y otra va a ir 3, y seguramente que los cuadrados van a ser del mismo tamaño. Si son del mismo tamaño, lo único que cambia son los números que están dentro del cuadrado, nos podrá ayudar en relación al gráfico de barras, donde vamos a ver la frecuencia, quién es el que tuvo mayor votación, quién es el que tuvo menor. ¿Nos dará esa idea, maestros? Hasta ahí nada más les pregunto. Indicando. Ya. Siempre es bueno, por eso, cuando tengamos alguna duda, ponerlo en contexto, dibujar, hacer cosas que nos permitan ir a nosotros reflexionar. Dice, y que ubique debajo de cada cartel, pedirles que organicen en una fila carteles con los nombres de los juegos de mesa. Cuando hablamos de fila, ojo, la fila se refiere en sentido horizontal, a esa línea horizontal. Esa es una fila, porque lo que es en sentido vertical son columnas. Fila es así en sentido horizontal. Entonces, imagínense ustedes que lo van a colocar los nombrecitos, los carteles con los nombres, a ver, ajedrez, dominó, ludo, monopolio, dominó, lo van a poner así en fila. Vayan imaginando. Y debajo de cada cartel las piezas de cartulina, o sea, van a colocar las cartulinas con su número. Dice, según la cantidad de respuestas obtenidas. Después solicitarles que compartan sus resultados. Ustedes ya se habrán imaginado, ¿no? Que tienen ahí así en fila, una fila en línea recta, horizontal,
están los nombres de los juegos de mesa que han hecho, donde han realizado a través de las cuales han realizado las encuestas, y se estarán imaginando que debajo de esos nombres están las piezas los cuadraditos de cartulina, con los números. Entonces, eso nos dará la idea de un gráfico de barra. Porque no se va a ver la frecuencia. La frecuencia tiene que ver cuál es la que tiene mayor votación, cuál es la que le sigue, cuál es la que tiene menor, etcétera, etcétera. Y analicemos la alternativa A. Dice, solicitarles que señalen en cuál de los ejes, no les dice pon este eje, pon no, en cuál de los ejes ubicarán el juego de mesa y en cuál la cantidad de estudiantes que lo prefieren. O sea, son ellos los que van a decir, ya, aquí en este eje irá pues, el juego de mesa y en este otro eje irá la cantidad de estudiantes que lo prefieren. Dice, luego preguntarles si la escala que está en relación a la cantidad, de estudiantes que lo prefieren, de cuánto en cuánto va a ser la escala. Dice, preguntarles si la escala que representa la cantidad de estudiantes conviene expresarla de 1 en 1, o de 2 en 2, o de 3 en 3, o de 4 en 4, o sea, que les diga, según la cantidad, cómo lo podrían expresar mejor, de 1 en 1, de 2 en 2, etcétera, etcétera. Ellos, ¿quiénes van a decidir? Los estudiantes. A diferencia que la alternativa C ya le daba algunos valores de la escala. O sea, ya le daba algunos valores de la escala acá. Dice, y que explique sus razones, o sea, que los chicos digan, lo debemos colocar de 2 en 2 por tal motivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mayor cantidad la mayor frecuencia es 12. Ya, como la mayor frecuencia es 12, podemos ponerlo de 3 en 3, o podemos ponerlo de 2 en 2 para que se vea o lo veamos mejor. Darán sus razones. Dice, después pedirles que dibujen las barras en el gráfico y que le coloquen un título. Recordando siempre que todo gráfico de barras tiene un título que hace alusión a lo que se puede observar a partir de ese gráfico de barras. Entonces les pregunto, ¿en cuál de las 3 alternativas el docente ayuda teniendo en cuenta el rol mediador del docente? Indica la alternativa A. Entonces aquí no le explica, lo que hace es lo guía para que sean los estudiantes quienes se den cuenta de ello. Y efectivamente, como se han dado cuenta ustedes, la alternativa correcta es la alternativa A. Veamos el caso número 7, maestros. ¿Ya? Miremos ahí, veamos y contestemos con lo que sabemos y luego ya daremos alguna explicación. A ver acá, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Están indicando la mayoría la B, tenemos alguien que indicó la A. ¿Ya? ¿Alguien la C? Por el momento no. Ya. Veamos entonces, veamos este caso y hagamos el análisis respectivo. Dice,
En otro momento, un poco siguiendo el anterior, siguiendo el caso anterior, dice, en otro momento, a partir de la tabla elaborada, o sea, la tabla elaborada anteriormente, la docente busca, ojo acá, la docente busca, subrayamos, ¿qué busca? Que los estudiantes comprendan el significado de moda, ojo, que los estudiantes comprendan el significado de moda. Y cuando nosotros hablamos de que alguien comprende algo, maestros, vamos a estar seguros sí o sí cuando son capaces de explicar con sus propias palabras lo que han entendido, lo que han comprendido. No cuando son capaces de recitar exactamente lo que dice un libro, exactamente lo que dijo el profesor. Y a veces muchos consideran que este estudiante sabe bastante. No. El estudiante que ha comprendido, la comprensión obviamente es evidencia de aprendizaje. Esa comprensión es cuando uno es capaz de poder explicar con sus propios términos, con sus propias palabras, algo. A eso le llamamos comprensión. Entonces, ese es el propósito de esta docente, que los estudiantes comprendan el significado del amor. Y entonces aquí, ustedes, como maestros, como colegas, la moda en matemáticas, como hemos visto en el caso anterior, tiene que ver con ese valor que tiene la mayor frecuencia, ¿no? O sea, la mayor frecuencia. En este caso, voy a retroceder para darnos cuenta, aquí. Por ejemplo, el juego de mesa que tiene la mayor frecuencia es el número 12, que tiene la mayor frecuencia. Cuando hablamos de moda, nos referimos a eso, al valor que tiene la mayor frecuencia. Entonces, dice, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para favorecer este propósito? Ya saben que es que los estudiantes comprendan el significado de la moda. Miremos la C, luego la A y finalmente la B, en ese orden, ¿verdad? Ya, la C dice, mostrarles un mapa conceptual en el que se presenta la definición de la moda. Si la docente pretende, busca que los estudiantes comprendan el significado de la moda, estará bien que sea la docente o el docente quien les proporcione la definición, sea el formato que sea, en este caso en un mapa conceptual. No, porque no permite que el estudiante construya su aprendizaje. No se olviden eso, binomio, estudiante, constructor, docente, mediador. Eso no lo olviden. Dice, luego indicarle que la moda es una medida de tendencia central y que en la tabla dicha medida es el juego de mesa con mayor cantidad de aceptación. Finalmente, proponerles una nueva situación en la que podrán hallar la moda. Aquí la maestra ya les dio el concepto de moda y que la maestra o el maestro les dé el concepto en relación a algún punto y que los chicos simplemente escuchen, esto no es sinónimo de comprensión. La comprensión es cuando ellos han partido, han hecho práctica de algo y se van dando cuenta de por qué esto es así o por qué se llama de este modo. La alternativa A, que también la han mencionado, ¿verdad? Dice, proponerles que en parejas dialoguen sobre lo que conocen del término moda. Hasta aquí puede ser, ¿no? Porque estamos hablando de que se está partiendo de los saberes previos, de recoger sus saberes previos y bueno, como estrategia dice que en parejas. Pero miremos acá, por favor acá, dice, luego entregarle, subraya acá, entregarle su definición. O sea, entregarle la definición de moda. Estará bien que el maestro sea el que le entregue la definición, en este caso la maestra le entregue la definición de moda. No. Acá puede haber partido bien, partiendo de sus saberes previos, pero acá ya no, porque les entregó la definición para que la comenten entre ellos. Entonces, el que un maestro le entregue la definición de algo y luego ellos comenten, eso no implica la construcción de los aprendizajes. Finalmente dice preguntarle por la mayor frecuencia de los juegos de mesa registrados en la tabla. La alternativa B dice pedirles que elijan un juego de mesa para implementar en el grado. O sea, que elijan cualquiera de esos juegos de mesa que ellos han hecho la encuesta para implementarlo en el grado, considerando las preferencias de los estudiantes. Entonces dirán, ya, vamos a escoger pues el juego de mesa que salió el de damas, ¿no? Que es el que tenía mayor frecuencia. Entonces, a ver,
Consideren el que tiene mayor preferencia entre los estudiantes. Como ellos han visto la tabla, dicen, el que tiene mayor preferencia es el de las damas, y eso es lo que van a implementar. Luego preguntarles por la mayor frecuencia asociada al juego de mesa seleccionado. Ellos dirán, pues, ya, es que el que tuvo mayor aceptación entre los estudiantes ha sido el juego de mesa de damas. Finalmente, ya después, cuando ellos ya han hecho, ejecutado acciones, explicarles que dichas frecuencias a las que ellos han descubierto, que cuál es la mayor frecuencia, determinan que este juego de mesa es la moda. Pero ya para eso ellos han recorrido. Por consecuencia, ¿cuál de estas tres permitirá que los estudiantes digan, ya entendí, entonces esta es la moda? En matemática, ¿entiendes? La alternativa B. ¿Por qué? Porque parte de que los estudiantes, obviamente acá también parten de sus saberes previos, pero les dice, ven, hagan tal cosa, hagan ello, hagan aquello, y finalmente ya les dice eso que ustedes han visto, la frecuencia frecuencia que ustedes han determinado como juego de mesa, pues esto corresponde a la moda. Ahora veamos el caso número 8. Lo vamos a leer conmigo, ¿ya? Dice, a continuación se presenta la segunda versión del texto de un estudiante quien le ha pedido a la docente que la ayude a revisar. Es un texto que se presenta, una segunda versión. Dice, el cajón peruano y yo. Que es básicamente un texto, un testimonio. Dice, yo les quería decir algo. Cuando toco el cajón me siento parte de algo más grande. Siento que puedo estar aprendiendo algo y disfrutando por un montón de tiempo. Es muy emocionante cuando mis compañeros y yo practicamos algo juntos, siendo parte de algo que nos gusta. Me gusta practicar en mi casa o en el patio para aprender a tocar algo o lo que ya aprendimos. Antes me era difícil tocar siguiendo el ritmo, pero ahora que practico bastante, ya estoy tocando algo mejor. Sabemos que ser mejores depende de nosotros. No sabía que me gustaría tanto el cajón. Ahora sé que voy a mejorar mucho. Dice, la docente destaca que la estudiante haya cumplido con el propósito comunicativo, que básicamente hay que acá darnos a hacer un texto de testimonio planteado. Sin embargo, ella nota, o sea, la docente nota, que su texto puede mejorar si especifica qué quiere decir con la palabra algo en diversas partes de su escrito. Como ustedes se habrán dado cuenta, al momento de leer, repite la palabra algo en diferentes partes del texto, haciendo alusión a una cosa o queriendo decir otra. Dice, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ayudarla a mejorar este aspecto de su texto? ¿Cuál es el aspecto que quiere mejorar? Sí, ¿qué es lo que la estudiante especifique qué quiere decir con la palabra algo en diferentes partes de su escrito? O sea, ser específica, ¿a qué se refiere con ese algo en algunas partes de ese texto? Porque para algunas partes también estará bien. Entonces, miramos acá, ¿cuál de estas tres acciones tiene que ver con la acción mediadora y también ejercer la retroalimentación para permitir que el estudiante pueda darse cuenta de lo que ha hecho y plantear solución frente a esas dificultades observadas? Maestros. No se olviden del propósito, no pierdan de vista el propósito. El propósito dice acá, nota que su texto puede mejorar, ¿no? Si especifica qué quiere decir, por favor amigos acá, se especifica qué quiere decir con la palabra algo en diversas partes de su texto. Ya, ¿cuál de estas tres acciones sería importante que tome en cuenta para que permita mejorar este texto si especifica qué quiere decir con la palabra algo en diversas partes de su texto? Están indicando la alternativa B. Analicemos entonces
la alternativa C, luego la A y finalmente la B. La alternativa C dice preguntar si ha considerado quiénes serán los lectores del testimonio que ha escrito. Entonces aquí cuando dice, a ver, ¿quiénes serán los lectores? Tiene que ver con la audiencia, ¿verdad? ¿Quiénes serán esas personas que lo van a leer? Pregunto, esta primera oración tiene que ver con el propósito, con lo que persigue la docente, que es que la estudiante mejore si especifica qué quiere decir con la palabra algo en diversas partes de su escrito. Indicando. No tiene nada que ver. Dice, después comentarle que según este contexto es inapropiado utilizar la palabra algo y que es necesario que la reemplace con expresiones adecuadas a un registro formal. Un docente mediador puede sancionar el error. Les pregunto, maestro. Indicando. Un docente mediador jamás puede sancionar, penalizar el error. Por eso es que David Ausubel dice, hay que despenalizar el error para propender hacia el aprendizaje significativo. Y eso es lo que plantea también el currículo nacional, la despenalización del error. La alternativa A dice, encerrar con un círculo las veces que aparece la palabra algo en su texto. O sea, que la maestra comience a encerrar en un círculo esta palabra. Después, anotar en su escrito, o sea, que la maestra escribe en el escrito algunos sinónimos para que la reemplace. O sea, ¿estará bien que sea la maestra quien le plantee los sinónimos para que el estudiante la reemplace? Porque acá estamos hablando de la acción del docente, o sea, en este caso de la docente. Indicando. Y luego dice proponer que revise si los cambios realizados ayudaron a dar mayor claridad a sus ideas. Y la alternativa B dice solicitar que explique, o sea, que sea ella, el estudiante, quien explique si cree que el sentido de la palabra algo en su texto es el mismo en todos los casos en que aparece. Seguro te dirán, no, acá, por ejemplo, para mí, cuando yo digo, sentí algo, como que sentí una sensación, sentí una emoción, etc. Y cuando digo aprendí a tocar algo, me refiero a aprendí a tocar un instrumento, o sea, va a dar explicación. Dice, luego pedir que evalúe, que sea el estudiante quien evalúe en cuál de estos casos cree que debería comunicar de forma más precisa las ideas de su testimonio. Por consecuencia, en cuál de ellas realmente la docente está ejerciendo su rol como mediadora para que sea el estudiante quien se dé cuenta de qué es lo que le falta, de qué y en qué puede mejorar y cómo. Indica alternativa B. Efectivamente, maestros, no hay que olvidar de ello. La acción mediadora no es dar respuesta, es guiar, es orientar. No solamente basta con acompañar, el acompañamiento puede ser un acompañamiento pasivo. El mediador no es solamente un acompañante, el mediador es un guía, el mediador es un orientador, el mediador es el que invita a la reflexión. Y miremos el caso número 9, que es el último caso que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a leerlo conmigo. Dice, Luis es un estudiante que presenta hemiplegia y por tanto tiene la mitad de su cuerpo paralizado, ¿no? Entonces, hemiplegia. En el aula, la docente observa que los estudiantes no quieren formar equipos de trabajo con Luis. Incluso ha escuchado el siguiente comentario de uno de ellos. No elijamos a Luis en nuestro equipo. Por su discapacidad, él no podrá realizar las tareas y entonces no lograremos cumplir con nuestras metas. Es decir, como que hay una discriminación en relación a Luis, no por malo, sino porque piensan que no va a contribuir en la ejecución de las tareas, que más bien va a perturbarlas, que más que apoyo va a ser de repente un estorbo, que es lo que piensan esos estudiantes. La docente busca, ojo, y cuando hablamos que la docente busca, lo que sigue de esta oración hasta que termine, se constituye en el propósito. ¿Qué busca? Que los estudiantes reflexionen críticamente sobre sus ideas acerca de lo que las personas presentan discapacidad, de que las personas que presentan discapacidad pueden lograr.
Y la pregunta es cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para este propósito. ¿Cuál es el propósito? Que estos estudiantes reflexionen críticamente sobre sus ideas acerca de lo que las personas que presentan discapacidad pueden lograr. Entonces, por favor, acá quiero que le hagas doble subrayado en reflexionen críticamente. Cuando hablamos de una reflexión crítica, ¿no? Cuando queremos que los estudiantes reflexionen críticamente sobre algo, lo que estamos pidiendo es que los estudiantes cuestionen lo que han dicho, que pongan en duda lo que han dicho, para darse cuenta que eso que han afirmado no es correcto. A eso nos referimos con la reflexión crítica. Invita al análisis. Invita al análisis y a poner, como se dice, pues en duda lo que ellos mismos han afirmado, para cuestionar lo que han afirmado. Entonces, miremos cuál de estas tres alternativas permitirá que los estudiantes cuestionen lo que han dicho, para darse cuenta que lo que habían pensado realmente no era así. Y dirán, ah, bueno, no sabía que estas personas también podían ser capaces de. Están indicando la alternativa C, mayoría, a D. C, sí, la D. Ya. Entonces veamos primero con la letra A, luego la D y finalmente la C, que es la que tiene mayoría. A ver, dice, fomentar a los estudiantes las diversas habilidades de Luis y lo favorable que sería su participación en cualquier equipo. ¿Quién está dando a conocer las diversas habilidades de Luis y lo que podría ayudar en el apoyo en las tareas del equipo? ¿Quién? ¿Los estudiantes son los que han reflexionado o la maestra es la que le está diciendo, miren, Luis puede ayudar, puede hacer tal cosa? Invita a la maestra. Entonces, no se trata de que sea la maestra quien reflexione, pues se supone que para eso el maestro sabe de que tiene que trabajar con el enfoque inclusivo. Acá se trata de que los estudiantes reflexionen críticamente sobre lo que han afirmado, sobre lo que han dicho, pues una afirmación, que cuestionen lo que han dado a conocer. Y dice, luego solicitarles que se comprometan a incluir a Luis en alguno de los equipos. O sea, que les pida, ¿saben qué? Lo van a incluir a Luis por si acaso. Eso permitirá esa reflexión crítica, que ellos digan, oye, lo que hemos dicho no es correcto. No. No permite, pues maestro, más bien porque la maestra es la que le está diciendo lo que tienen que hacer. Ahora miremos la alternativa B, que también la han mencionado, ¿no? No se olviden, por favor, de lo que pretende, de lo que busca esta maestra. No se olviden de ella, ¿ya? Porque si nos perdemos el propósito, perdemos el caso, ya les dije. La letra B dice, pedir a los estudiantes que averigüen acerca de los diferentes tipos de discapacidad. Entonces yo diría, van a averiguar, por ejemplo, hay discapacidad visual, hay discapacidad auditiva, hay discapacidad motora, eso es lo que van a averiguar, porque dice acá, acerca de los diferentes tipos de discapacidad, eso van a averiguar. Ya. Luego, dice, indicarles que elaboren una presentación multimedia acerca de la información encontrada. ¿Cuál es la información encontrada? Respecto a los tipos de discapacidad, auditiva, motora, visual, etcétera, intelectual, etcétera. Dice, y la compartan con sus compañeros. Esto va a permitir el hecho de que ellos se encuentren, ¿qué cosa es? Por ejemplo, a ver, tipo de discapacidad. La discapacidad auditiva puede ser leve, moderada o, digamos, ya muy aguda. Eso permitirá que ellos puedan cuestionar lo que han afirmado. No les permite reflexionar, es lo que han colocado, limita la reflexión. No, pues no van a cuestionar, simplemente van a buscar la información nada más, pero nada que tenga que ver con el desempeño de personas con discapacidad. Y miremos la alternativa C, dice, mostrar a los estudiantes historias de personas que presentan discapacidad y que obtuvieron diversos logros gracias a las oportunidades que les brindó su entorno. No sé, cuando digan, oye, no pensaba que este personaje de la historia era ciego, o no pensaba que, por ejemplo, que tal músico tenía esta discapacidad. Entonces, cuando vean eso, la genialidad, digamos, de cualquier persona,
y que presenta o presentó alguna discapacidad en su momento, pues en el contexto en el que se desenvolvió, dirán, oye, no pensaba, ¿no? Porque lo que ellos piensan es que más bien las personas con algún tipo de discapacidad no pueden hacer nada. Luego, preguntarles si consideran que la discapacidad es un obstáculo para salir adelante. ¿Cuál de estas les permitirá reflexionar críticamente? Es decir, que pongan en cuestión lo que han dicho. ¿Cuándo dirán, no sabíamos que estas personas sí podían contribuir? ¿En cuál de ellas, maestros? Indicar alternativas. Efectivamente. Y como ya les digo, maestros, antes de despedirme, solamente para poder hacer la conclusión del día de hoy, no se olviden que el maestro siempre tiene que ser, siempre, el mediador de los aprendizajes. ¿Quién es el mediador de los aprendizajes? El que conoce la zona real, la zona de desarrollo real del estudiante, es decir, con lo que viene, lo que sabe hacer el estudiante, para formarse